Sabemos que el periodismo siempre ha jugado un papel destacado en la historia mexicana, ya sea para bien o para mal. Lo anterior se debe a que muchas personas que difunden información lo han hecho con la clara finalidad de que la población conozca lo que sucede con su país. De esto hay bastantes ejemplos, destacando los periódicos que los insurgentes difundían en sus primeros años de lucha, o bien los diarios que estuvieron a cargo del nigromante a mediados del siglo XIX, sin omitir los medios impresos empleados por los hermanos Flores Magón durante el Porfiriato. Del Porfiriato también destacan otros medios, sobre todo El Imparcial, el periódico oficial del gobierno. Sin embargo, en esa época hubo un trabajo periodístico que ni siquiera fue obra de un mexicano y tuvo gran impacto en la sociedad. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta la entrevista a Díaz Clearman y el anuncio de lo que vendría. Son muchos los malentendidos sobre esta famosa entrevista, siendo el mayor de ellos la suposición de que la misma haya sido medianamente objetiva, es decir, James Clearman no se mostró ni siquiera un poco objetivo, sino todo lo contrario. No en vano, El Imparcial, siendo el periódico del gobierno, la publicó sin dudarlo. Veamos. Desde finales de 1907 sucedió que Porfirio Díaz y su gobierno se encontraban en uno de sus mejores momentos, de manera que era necesario dar a conocer sus grandes logros en el extranjero, y el vocero sería el periodista James Clearman de la Pearson's Magazine. La entrevista tuvo lugar semanas después en el castillo de Chapultepec y a pesar de varios comentarios sobre la misma, no es sino un cúmulo de preguntas a modo y halagos para Porfirio. La entrevista sería publicada en un texto donde se destacan los siguientes elementos. James Clearman comienza a hablar de cuán majestuoso es el castillo de Chapultepec. Luego indica que Porfirio Díaz contempla los valles y las montañas como el gran héroe y señor de México. Menciona que, a pesar de su edad, sigue siendo imponente y que cuando joven fue un gran héroe y sus hazañas superaban a las de los personajes de las novelas de aventuras, señalando que las acciones de Díaz han logrado convertir a un pueblo que tacha de ignorante y supersticioso como el mexicano en una nación encaminada al progreso. Las cosas siguen por ese camino hasta que Porfirio declara que dejará de lado sus aspiraciones para gobernar en cuanto concluya su mandato en 1910, esperando dejarle un buen país a quien ocupe el cargo de presidente, diciendo que puede dejar la presidencia, mas nunca habrá de separarse de su país. Luego habla sobre la democracia y menciona que haber ocupado el cargo durante tantos años no lo convirtió en un hombre ambicioso y si bien llegó al poder mediante las armas, no pasó mucho para que el pueblo lo eligiera como gobernante mediante el voto. De igual manera, menciona que muchos sectores de la sociedad necesitaron de mano dura para la paz, debido a que son incapaces de tomar sus propias decisiones, y concluye diciendo que México se encuentra preparado para la democracia, haciendo énfasis nuevamente en que él ya no se presentará como candidato para las elecciones de 1910. Luego, la conversación se desvía a otros temas, como la industria mexicana y el gran poder del Ejército Nacional, y que gracias a su gobierno es que en México existe una clase media. Durante la entrevista, muchas ocasiones sucede que Clearman expone distintos halagos al gran soldado y estadista. Volvemos al tema de que se trata de una entrevista a modo. Se sabe que, originalmente, aquel texto solo se publicaría en el extranjero y durante marzo de 1908 El Imparcial lo dio a conocer y buena parte de la sociedad acomodada de la época se enteró de las intenciones del presidente. Desde luego, lo que más llamó la atención fue aquella idea de que Porfirio no volvería a participar en la política y sobre todo no sería candidato en 1910.
Naturalmente, la entrevista llegó a oídos de Francisco I. Madero y es cuando surge otro malentendido. Se ha llegado a creer que Madero ya era un opositor a Díaz y las declaraciones del presidente fueron el detonante de sus aspiraciones políticas, lo que es falso, debido a que Madero y buena parte de su familia eran simpatizantes del porfiriato, ni qué decir que tenían amistad con José Ives Limantur. Ciertamente, Francisco I. Madero escribió su famoso libro de la sucesión presidencial y una vez más surgen los malentendidos, sobre todo de quienes piensan que aquel libro era una gran crítica al gobierno de Díaz, debido a que en dicho texto apenas si se mencionan un par de detalles negativos y son más los halagos. Lo único seguro es que esa entrevista no fue la causa de la lucha armada que tendría lugar en 1910, sino las malas decisiones de Díaz a partir de esos años, mismas que le cobrarían factura en poco tiempo. ¿Ya conocías esta historia? ¿Ya sabías que la famosa entrevista no fue sino una serie de cumplidos y preguntas a modo a Porfirio Díaz? De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.